pese a los muertos, seguimos pintando pancartas, hermano. Sí a la consulta popular porque es que nosotros somos el pueblo y somos el poder constituyente. Y el pueblo a veces es como que accede a que lo manipulen. Parece que fueran títeres. Yo considero que solamente que estemos llevando a cabo la praxis de la constitución política en donde podamos ejecutar los medios de participación y de esa forma concebir democracias directas, es un cambio, es algo que nunca había pasado en este país. Aparte de tener, por supuesto, un dirigente de izquierda sin que haya sido asesinado, ¿no? Entonces, la consulta popular debe ser una condición para realmente sentir un cambio en la historia de Colombia. El Congreso se ha limitado a hacer lo que prácticamente ellos han querido con nosotros y la decisión del pueblo. Es correcto que ellos son el poder representativo del pueblo, pero no son el pueblo. Y la mayoría del pueblo estamos con las reformas del presidente Gustavo Petro porque precisamente para eso lo elegimos. Siempre que el presidente convoca o quiere dialogar con ellos, ellos hacen cualquier tipo de obstrucción para que estas reformas no se den. Entonces, como el Congreso quiere bloquear absolutamente todo lo que el gobierno quiere, entonces sí a la consulta popular porque es que nosotros somos el pueblo y somos el poder constituyente. Una propuesta que todo el pueblo debe aceptarla porque es una reconvención para que el pueblo despierte de algo que está siendo nefasto con los senadores que están en contra de una reforma y el pueblo a veces, no sé si es que no ha despertado del sueño, pero que es beneficio para todo el pueblo, para todos, a nivel nacional, no solamente para acá, para Bogotá, a nivel nacional. Y de verdad, no es porque esté en contra del pueblo, pero hoy asumió el pueblo el llamado, pero gracias a la lluvia se esparció. La movilización que nosotros trabajamos desde las pedagogías, el arte y la filosofía, que nos lleva, por supuesto, a la participación política, es una movilización en pro de los sueños, no en pro de los miedos. Es diferente, porque este tipo de movilización, también muy antigua, ancestral, llena de muertos, ha permitido que haya educación pública en las condiciones que hay en nuestro país, pues lo entendemos, hacinamiento sin calidad, pero ha permitido, por ejemplo, que existan colegios públicos, universidades públicas. Ahora, no basta. Y los padres de familia, sobre todo del obrero, debe concebir y entender la lucha social, porque está inerte, es un escéptico de lo que está pasando con el poder en la vida. Por la movilización del pueblo es que ellos revivieron la reforma laboral que habían hundido en la Comisión Séptima del Senado, ¿cierto? A raíz de eso, el presidente Gustavo Petro convoca la consulta popular. Como ellos quieren obstruir absolutamente todo, no les gusta la reforma, no les gusta la consulta popular, entonces aprueban supuestamente revivir la reforma laboral, que no estaban de acuerdo con ella, para hundir la consulta popular. Pero independientemente de que hayan revivido la reforma laboral para hacerla a medida de ellos, de igual manera nosotros estamos de acuerdo en que el pueblo se tiene que expresar es en las urnas y que el pueblo decida qué es lo que quiere para que nosotros mismos decidamos qué queremos con la reforma laboral. Si el pueblo no se moviliza, pues los entes de gubernamentales que están en contra dicen, pues el pueblo acogió al pedido de nosotros, pero cuando el pueblo se mueve en masas y no es asequible a las peticiones que están a ellos, pues es elocuente de que algo no está funcionando bien.
Yo soy educador popular desde la localidad de Usme y he apoyado desde que el presidente, con sus propuestas basadas en una democracia en la práctica, he estado en ese proceso de acompañamiento. Y a lo largo de esos 3 años hemos visto cómo voluntad del gobierno del cambio no ha faltado. Ha abundado la mentira, la fake news, el descaro, la provocación, las chuzadas, todas las formas en que la mafia y las formas de organización criminal hacen de la vida política y pública en Colombia una cuestión de fe, como diría Borges en un cuento. Es decir, es una cuestión de fe cuando no hay nada que hacer, y de eso queremos salir. Creo que en 3 años hemos visto que ellos insisten en ser herméticos, en no querer comprometerse con la vida política de este momento, y están determinados a detener el cambio. Yo creo que eso, en resumen, ha sido 3 años de gobierno. Obstáculos frente a lo que es inevitable, porque pese a los muertos, seguimos pintando pancartas, hermano. Los 3 años del presidente Gustavo Petro han tenido altas y bajas, como todo gobierno, porque ningún gobierno es perfecto. Sin embargo, ha tenido un buen mandato. Lo más importante es que ha tenido al pueblo en pie de lucha para que recuperemos nuestros derechos. Y si pudiera volver a votar por él, pues obviamente votaría por él nuevamente. Como lastimosamente no se puede, pues vamos a seguir con el progresismo para el 2026. Sin pensarlo, no solamente yo, sino que la mayoría del pueblo acepta nuevamente su reelección. Y lo hemos dicho, yo no soy petrista, pero me gusta la forma de él dirigir, gracias que no lo han dejado dirigir como él tiene los grandes deseos. Los dirigentes manipulan al pueblo, y el pueblo a veces es como que accede a que lo manipulen. Parece que fueran títeres, pero la persona que en realidad ve no accede a eso.